Bueno, pues espero que se hayan recargado algo de glucosa ahí y algo de líquidos ahorita. Yo antes de estar aquí, me fui a correr aquí al parque, tuve que tomar, estaba muy bonito, hacía mucho que no corría ahí en Chapultepec. Entonces tuve que tomar bastante agua, ¿no? Me toca hablar el cáncer de mama. Debe ser ER2 negativo, o lo más correcto decir es normal. Todos tenemos ER2, pero no, es no sobreexpresado, pero hay expresión del receptor de estrógeno. Y es el cáncer de mama más común. Y alrededor del 70%, 65% o 70% de los pacientes van a tener una expresión de receptor de estrógeno y no van a tener una expresión sobreexpresión de ER2. Entonces, este grupo paciente, el más común, es el que le hemos estado dando terapia blanco por mucho tiempo, y ha habido unos cambios en el manejo. Entonces vamos a tratar de cubrir un poquito de esto en los siguientes 25 minutos. Y ¿qué es lo que hemos aprendido? Pues bueno, a través de la Junta ustedes han visto pues que ha habido muchos cambios. O sea, yo llegué hoy y vi varias de las presentaciones y ves cómo hoy hablamos consistentemente de la biología molecular, de las firmas genómicas, cómo utilizarlas y todo eso, pero la dinámica es diferente, los factores de crecimiento, las terapias de blanco, todo eso se ha transformado en la medicina, incluyendo en oncología. Y entonces tenemos que ustedes también han transformado imagen, ¿no? Que ahora ya no le decimos radiología, pero le decimos imagen, ¿no? A los departamentos. Y se vuelve la radiología una parte integral, como les comenté hace unos minutos, de la investigación clínica multidisciplinaria de los grupos, incluyendo el de nosotros. Y estamos tratando de hacer medicina basada en evidencia, que fue la pregunta del doctor Villalobos hace unos minutos, que te abordan los representantes, los ponentes acerca de todas estas firmas genómicas, en el caso de ustedes, estudios radiológicos, ¿no? O de imagen, cuál es la indicación. Y siempre la parte más crucial es, pues, discutirlo, y así, si lo discutes con el radiólogo y el patólogo, pues ordenas el estudio. Vamos a hacer una resonancia del cerebro a cualquier día que llegue con dolor a urgencias. Siempre digo, oye, ¿qué les pasa a ustedes? Hablen al neurólogo y él te va a decir que no la necesitas el 50% del tiempo, pero que hablen con el radiólogo. Entonces, falta de comunicación a pesar de que tenemos más tecnología, se vuelve más difícil. Esta diapositiva se las enseñé antes, y es como hoy en día nos vamos a enfocar cómo introducimos el manejo del cáncer de mama utilizando una terapia blanco, que es el tratamiento hormonal, afectando el receptor hormonal estrógeno, el receptor de estrógeno. Pero ya empezamos a utilizar en pacientes con estrógeno positivo, que unos de ellos van a tener también amplificación de ER2. Y por último vamos a tocar en el tema de la introducción de esta cascada celular, en que ya tenemos varios agentes que están aprobados para el tratamiento de cáncer de mama en pacientes con receptor de estrógeno positivo. Y aquí está la historia que les decía, 1896. Empieza la historia del tratamiento de cáncer de mama, más de una centuria, y vamos viendo cómo vamos aprendiendo despacito, y vemos cómo aquí ya se vuelve más pegado, ¿verdad? Hacemos la introducción de diferentes drogas. Cuando yo llegué al Anderson en 1991, pues dábamos tamoxifeno, dábamos acetato megestrol, dábamos andrógenos y dábamos dosis altas de estrógenos.
Y antes de yo que empezara la residencia de oncología, los cirujanos quitaban hipófisis, quitaban adrenales, y esos eran los viejos tiempos. Y luego había que darle sustitución y todo eso. Es interesante cómo ha evolucionado el tratamiento hormonal. Y ahora tenemos una gama de drogas que las utilizamos todos los días. Y la última fue la introducción de los inhibidores de CDK4 y 6, inhibidores de ciclina D. Entonces ahí más o menos se dan una idea de lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado de nuevo? Pues hemos vuelto a lo viejo en el manejo de pacientes con cáncer de mama premenopáusico, que son premenopáusicas y tienen receptor de estrógeno. Se introducen terapias que se utilizaban antes en este grupo de pacientes, pero se vuelven más comunes hoy en día basado en ciertos de los resultados. La mujer premenopáusica, pues como pueden ver aquí en los Estados Unidos, que desarrolla cáncer de mama representa 20% de los pacientes. La mayoría de los pacientes tienen cáncer después de los 50. Pero tenemos un grupo pequeño, pero estos son los números, pero tenemos que un grupo importante de mujeres desarrollan cáncer de mama en etapas tempranas y siguen siendo el cáncer más común hasta en las mujeres jóvenes, el cáncer con receptor de estrógeno positivo. Tamoxifeno se aprobó en Inglaterra en el 73, en Estados Unidos en el 77 y lo hemos utilizado en mujeres premenopáusicas, empezando en el 95, en mujeres posmenopáusicas desde antes, prevención de cáncer, tratamiento de cáncer in situ, lo hemos utilizado en todas. Y es un fármaco que en Walmart les cuesta $4 al mes. Entonces, bastante económico, pocas toxicidades, 1% de cáncer de endometrio cuando lo tomas por 5 años. Pero podemos ver las curvas. ¿Se acuerdan que yo les enseñé Herceptin hace rato? La diferencia fue 7 a 10%. Bueno, tamoxifeno mejora de 25 a 36, que eso es más o menos así, pero pues con $4 al mes está bastante. Entonces es una terapia que se utiliza a través del mundo y lo utilizamos por mucho tiempo, por 5 años. Hubo un estudio de 5 contra 10 años que fue negativo y por eso no lo utilizamos, un estudio pequeño. Y llegaron los estudios de miles de pacientes que se llaman el Atlas y el Atom, y hace 2-3 años, si bien la diferencia de dar el tamoxifeno por 5 años el estándar, azul, el morado 25% es 10 años, la diferencia como pueden ver no fue 20%, es 3%. Y la incidencia de cáncer de endometrio sube al 2.5%. Entonces, ¿a quién necesita tomar 10 años, 5 años? Tiene que hacer un juicio clínico. Y ese era el tratamiento estándar en la mujer premenopáusica. 5 años y recientemente 10 años, hasta que vino este estudio que se publicaron, 2 estudios en el New England Journal of Medicine, que cambia el manejo de la paciente a alto riesgo premenopáusica con receptor de estrógeno positivo. Y este estudio, como les dije, los oncólogos hacemos estudios bastante grandes de miles de pacientes. Tenemos aquí 2,000 pacientes, casi 3,000 aquí, 3,000 pacientes acá. Y se hizo un análisis de 5,000 pacientes y fue el primer estudio en el New England Journal of Medicine. Y por último se presentó el segundo estudio, nosotros participamos, en que vemos que producir un bloqueo hormonal, ya sea quitando los ovarios o suprimiendo la función ovárica usando, en este caso, triptolerina, que es un LRH, un agonista de LRH, hubo una mejoría modesta de 4% entre todos los pacientes. Y claro, vienen los efectos secundarios de la menopausia y lo acentuamos dando un inhibidor de la aromatasa que te acentúa. Entonces, hay situaciones que el paciente pues sí puede mejorar dependiendo cuánto es el riesgo, pero también después empeorar la calidad de vida de ese paciente de una manera sustancial por 5 años. Entonces hay que ser juiciosos cómo los escoges y cómo
cómo se las das a los pacientes. Si vemos en más detalle ciertos pacientes, esto fue básicamente el total que les dije, pero si vemos en ciertos pacientes dentro de los que recibieron quimioterapia, unas no recibieron quimioterapia en este grupo de pacientes, el beneficio absoluto ya no fue 4%, fue 8%. Y si tenías menos de 35 años y te pusieron en menopausia y te dieron un inhibidor de la aromatasa en vez de tamoxifeno, el beneficio ya fue 15% sobre la otra terapia hormonal que es tamoxifeno, la de base. Un beneficio, pues como te digo, bastante sustancial. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en el 2016, como pueden ver en la última columna. Aquella paciente que se piensa que tiene un riesgo suficientemente alto, y ahorita voy a cambiarme a esa parte, en la segunda parte de la conferencia, que le decidiste dar tú como oncólogo o como el equipo multidisciplinario quimioterapia, le ofrecemos esta terapia. Aquellas mujeres de menos de 35 años, aquellas mujeres con ganglios positivos, como pueden ver, esta es una modificación, lo que presentó la doctora Hoprugo, yo la hemos modificado y esto es el abordaje de nosotros. Pero hay unos pacientes que les va muy bien con tamoxifeno por 5 años, que como les dije es bastante económico. La mujer posmenopáusica no ha habido mucho cambio más que lo que ya les dije yo del tamoxifeno. En aquella mujer utilizamos tamoxifeno por 5 años en la mujer bajo riesgo o que no era candidata a inhibidores de la aromatasa, y ahora tenemos los 10 años porque la mayoría de los pacientes en este estudio eran posmenopáusicas. Entonces 10 años de tamoxifeno es una opción que tenemos para este grupo de pacientes. Y la opción que hemos tenido por una década es usar inhibidores de la aromatasa, que son un poco mejor en reduciendo metástasis a distancia o cánceres de mama contralaterales o ipsilaterales, pero realmente no han aumentado mucho la sobrevida global en este grupo de pacientes, y esta es una compilación, como pueden ver. ¿Ves la diferencia aquí? La diferencia absoluta, ¿cuál es la diferencia? Y es alrededor de un 4%, como lo pueden ver aquí, 15 contra 19, cuando en vez de dar tamoxifeno das un inhibidor de la aromatasa. No son 10 o 20, pero es en este grupo paciente 20,000 pacientes. Y como puedes ver en la segunda curva, no hubo una diferencia en la sobrevida global. Entonces tienes que ver beneficio-riesgo, si la paciente tiene osteoporosis, si el paciente no tiene útero, tienes que hacer un juicio, ¿le doy 10 años de tamoxifeno o le doy inhibidores de la aromatasa? Que es lo que también tú como hospital puedes absorber. En Europa y en Latinoamérica se utilizan 3 años de tamoxifeno y 2 años de inhibidores, que es igual que dar 5 años de inhibidores, pero obviamente el costo es sustancialmente menos. Entonces aquí está exactamente cuáles son tus opciones y las puedes ver aquí. Hay un grupo de pacientes que les va muy bien con tamoxifeno por 5 años, aunque sean posmenopáusicas. Entonces hay que ver, eso lo decide clínicamente el médico con el paciente cuando hacen esa decisión terapéutica. Bueno, quimioterapia la hemos utilizado, estamos discutiendo que la utilizamos en la mayoría de los pacientes con cáncer de mama. Hasta hace como 5 años, nosotros, un servidor a lo mejor un poco más de eso, les dábamos quimioterapia o les ofrecíamos quimioterapia a todas las pacientes, independientemente de ganglios positivos o no. Si el tumor medía más de 1 centímetro, discutíamos quimioterapia con todas las pacientes. Ese era el estándar. Significa que la mayoría le ofrecíamos quimioterapia. Pero los tiempos han cambiado. Porque estas drogas pues tienen sus efectos tóxicos y el beneficio absoluto es modesto. Antes la paciente se tomaba quimioterapia por un beneficio absoluto de 1 o 2%. Hoy en día, para nada. Hay drogas más tóxicas que otras. Drogas que pueden producir una neurotoxicidad permanente, una insuficiencia cardíaca. Baja la incidencia, pero el beneficio también es bajo. Entonces tienes que ir. Pero hoy en día
el estándar en ganglios negativos ha cambiado basado en la información que les voy a enseñar, y en positivos pues nos estamos preguntando qué hacer. Entonces, un metaanálisis de 100,000 pacientes. Y si tú ves estos metaanálisis, pones todos los estudios juntos, dice que hay que darle quimioterapia a las pacientes con receptor de estrógeno positivo. Y eso ha sido nuestro estándar por los últimos 25 años, ¿no? Aún aquellas con ganglios negativos si el tumor medía más de 1 centímetro. Basado en estos metaanálisis. Y estas son las, usamos segunda generación o tercera generación, como las ven en circulitos. Son las 3 cosas que se utilizan más en los Estados Unidos, y ocasionalmente usamos el CMF. Empecé un paciente ayer en CMF, y empecé un paciente en este, y varios en este y en este. Son las opciones, no les voy a dar los detalles, pero son quimioterapias, unas más cortas, unas más largas, unas tienen más toxicidades que otras, pero la cuestión es cuál es el valor absoluto y si todas las pacientes que les estábamos dando quimioterapia hace 10 años se las debemos dar. Hoy en día no se las estamos dando todas. Hemos cambiado. Basado en la información, creo que Raquel les presentó las firmas genómicas que hemos estado utilizando en diferentes cánceres, y específicamente en cáncer de mama. Hay 2 firmas que se han utilizado y las vamos a discutir un poquitín. Estas son las firmas, y me imagino que Raquel habló de varias de ellas. Vamos a concentrarnos en 2 por la cuestión del tiempo. MammaPrint es increíble, o sea, cómo se genera esa firma genómica en 80 pacientes que tenían en el refrigerador, y vieron a ver quién recayó, quién no recayó, cuáles son los genes y eso, y después empiezan a agregar otros 200 pacientes, y empecé a saber, la mayoría de los pacientes tenían tumores grandes, la mayoría tenían ganglios positivos, unas no habían recibido terapia, otras sí, pero al final del día se hizo estos 70 genes, y si tú tenías en este grupo de validación que había 300 pacientes, empezaron, como les dije, un grupo pequeño, y aquí están las características de los pacientes. Y si tenías la firma genómica que los genes te decían que iba a haber un riesgo bajo, pues estabas aquí en azul, y si tenías aunque tuvieras ganglios negativos, podías estar aquí, aunque hubieras recibido tratamiento. Y entonces esta firma es una firma que se utiliza, yo sé que se utiliza aquí bastante en México, en Estados Unidos casi no tiene penetración en el mercado, pero estamos esperando un estudio muy importante que nos va a dar una pauta, una vez que se analice de una manera crítica de este estudio, que si podemos utilizarlo en la práctica diaria y definir qué pacientes no les vamos a dar tratamiento hormonal, y estamos en espera de estos resultados de manera de publicación. El otro estudio, el otro firma genómica, se hizo una revisión de todos los genes que pudieran ser importantes en cáncer, y se llegó a 16 genes, y se hicieron una validación utilizando tejidos de estudios anteriores. Uno se llama B14 y otro se llama B21. O sea, lo hizo un grupo cooperativo que se llama NSBP. Y se escogieron estos 16 genes, y 5, como vemos, genes de estrógeno, de proliferación, ER2, de invasión, y unos genéricos aquí, y 5. Y ya esta firma genómica se ha hecho yo creo que en 500,000 de pacientes, y resultados de estudios prospectivos se acaban de publicar en el New England Journal of Medicine hace unas semanas, el primer estudio. ¿Qué encontramos? Si tú añades tamoxifeno, si le pones tamoxifeno abajo, después de cirugía, y luego le añades quimioterapia arriba y tamoxifeno, vemos que la diferencia es positiva. Entonces el estudio fue positivo. Si lo vemos y los personalizamos y vemos diferentes grupos, vamos a ver que la diferencia de quimioterapia de un grupo a otro varía.
Recordando que no estamos hablando de 100,000 pacientes, pero estamos hablando de todos los pacientes, son 600 pacientes. ¿Okay? Entonces, el primer grupo, que es el que surgió, estábamos aquí y luego surge un grupo arriba que le fue mejor. Y ves, las curvas están una arriba que la otra y no hubo diferencia darle quimioterapia a ese grupo de pacientes. O eran a lo que le llamo un grupo, que le digo hormonosensible. Esta firma se hizo para ver si ese tumor es hormosensible, no sensible a la quimioterapia, pero hormonosensible. El segundo grupo, en amarillo, también las curvas están una arriba de la otra, pero fíjense en el tercer grupo, en rojo aquí. La diferencia absoluta fue 28. Le dije que Herceptin añade 10 y tamoxifeno 10. Este CMF, que es bastante práctico y barato, añade 25%. Un grupo pequeño de pacientes. Estamos hablando que este grupo traía 160 pacientes, no 2,000 o 4,000. Y entonces, así es como se formula eso, lo ven en el reporte, ganglios negativos, y vemos el valor absoluto de quimioterapia, se ve aquí bastante bien, y este grupo, pues, entonces podemos personalizar. Y basado en este grupo tan pequeño de pacientes, 600 pacientes, pues empezamos a no darle quimioterapia a unos. Imagínense, era como sacrilegio. Si tú tenías un paciente, una mujer de 45 años, que tenía un tumor de 2 centímetros, estrógeno positivo, y no le dabas quimioterapia, pues si recaía, a lo mejor te podían hasta demandar, ¿no? Entonces, pero empezamos a 600 pacientes, ¿ok? Y luego hubo otros estudios que añadieron números a ello. Y este es un estudio, de esos 600 decimos, vamos a hacer un estudio prospectivo aleatorio. Y este estudio, nosotros participamos, fuimos uno de los que enrolamos más pacientes en el estudio a nivel mundial. Perú enroló, y Perú está en la publicación, Henry Gómez. Y empezamos con 10,000 pacientes, estrógeno positivo, HER2 normal, ganglios negativos. De los 10,000 pacientes que teníamos, si tenía un recurrence score, ¿cómo se dice recurrence score? Calificación baja, no le dábamos tratamiento de quimioterapia. Y dijiste, wow. Yo tenía una paciente que del DF que estaba aquí, tenía 10, ella. 2 centímetros, 45 años, era la que les dije acá. Si tenías aquí en medio, la clasificación entre 11 y 25, la mitad de los pacientes le dábamos el tratamiento estándar, que era quimioterapia y hormonoterapia, y a la mitad le quitábamos la quimioterapia. Y un grupo acá que tenemos, ¿verdad?, de 1,000 pacientes, 1,500, les damos quimioterapia a todos, porque eso decimos, no son hormosensibles, no quimioterapias sensibles, no hormonosensibles. Es otra, a veces la gente se confunde. El primer grupo el grupo prospectivo no recibió quimioterapia, nada más recibió hormonoterapia, y son los 1,600 pacientes. Y eso se publica en el New England Journal of Medicine, y estas son las características del grupo A que se publicó, y este grupo B y C no se han publicado. Y ahí se pueden ver la diferencia, la mayoría tenían un grado nuclear 2 o 3, pocos tenían grado 3, la mayoría de tumores eran pequeños, la mayoría eran posmenopáusicas, mi paciente era premenopáusica, y el tumor medía 2 centímetros, tenía grado nuclear 2 ella. Y pueden ver aquí qué es lo que pasó en la posibilidad ellos recibieron hormonoterapia todas. Solamente 1% de los pacientes desarrollaron metástasis a distancia en este estudio. 1,600 pacientes, ya no estamos hablando de un grupito aquí, 1,600 pacientes ya estaban, y todo uniforme, multicéntrico, y podemos ver que aquí los pueden ver, de las muertes, la mitad no eran relacionadas al cáncer de mama, hubo 30 muertes en este grupo de pacientes, pero la mitad no, y podemos ver que la sobrevida global es 98%. Entonces, hoy en día ya podemos decir, basado en 1,600 pacientes, prospectivo un estudio
Ese es el único estudio de esta magnitud y se publicó en el New England Journal of Medicine, que si me llega la paciente hoy que vive de la Ciudad de México, hoy le puedo decir, te hago esto y si sales 10, no te voy a dar quimioterapia. ¿Y qué pasa si tienes entre 11 y 25? Bueno, pues no tenemos el resultado, entonces tú tienes que hacer un juicio clínico acerca de beneficio y riesgo. Y no hubo diferencia entre la edad, el tamaño del tumor, el grado histológico, recordando que el grupo de pacientes de grado 3 era muy bajo. ¿Okay? Bueno, ya estamos pensando si les damos quimioterapia o no a las de ganglios negativos. Y ahora los de ganglios positivos. ¿Cómo es posible? Bueno, este estudio se hizo en los viejos tiempos, en 1988, tamoxifeno era el estándar para las mujeres posmenopáusicas con ganglios positivos. Este estudio era así, darle FAC, quimioterapia con adenosina y ciclofosfamida, era mejor que tamoxifeno solo. Y este estudio, que se publicó en el Lancet Oncology y el estudio principal en Lancet, darle FAC fue mejor que tamoxifeno solo. Pero si lo vemos en subgrupos, hay un grupo que se beneficia más y un grupo que no se beneficia. Este es pacientes que tuvieron, pero el grupo de pacientes que estamos hablando son 150 pacientes aquí. No son muchos. Ya les acabo de enseñar estudios de 4,000, de 6,000. Entonces, y con ganglios positivos te pones nerviosos. No significa que le reduzcas el riesgo dándole quimioterapia, pero la gente dice, riesgo es igual a quimioterapia. Yo creo que el riesgo lo vas a tener, pero la quimioterapia no te lo va a cambiar. Entonces ya acabamos el primer estudio en ganglios positivos 1 a 3 con la misma plataforma, 8,000 pacientes. Si tenías más de 25 en la clasificación, te dieron quimioterapia a todas. Y si tenías entre 0 a 25, la mitad de los pacientes recibió quimioterapia, seguido de hormonoterapia, el tratamiento estándar, que lo debes de dar el lunes, es el que hay que dar, y la mitad hormonoterapia. Y el estudio lo cerramos en noviembre del año pasado, entonces va a tomar tiempo en tener los resultados. Entonces, tenemos el primer estudio prospectivo, por eso le puse Now Prospective, porque como comentaba hace rato, siempre cambio algo las radiodiapositivas en cada presentación, que es posible que en pacientes con una clasificación baja de recaída, hoy en día en ganglios negativos no les tenemos que dar quimioterapia, y en ciertos pacientes con ganglios positivos, de hecho en la guía de NCCN, te dice que puedes considerar usar Oncotype en pacientes de 1 a 3, recordando que el número de pacientes que vas a hacer la decisión que si le das quimioterapia son 140 pacientes. Entonces no está tan fácil ahí, pero biológicamente hace mucho sentido. La gente cree que si le da quimioterapia a un paciente con ganglios positivos, con proliferación baja, estrógeno positivo, HER2 normal, la quimioterapia le va a reducir el riesgo. Biológicamente la quimioterapia es activa cuando eres estrógeno negativo, alta proliferación, HER2 positivo. Entonces creemos que reducir quimioterapia es buena porque el riesgo es alto, pero no significa que reduzca el riesgo. Por último, ¿qué estamos haciendo nuevo? Bueno, estamos introduciendo la terapia de blanco en la adyuvancia en pacientes a alto riesgo, y uno de ellos es los inhibidores de ciclina, también inhibidores de mTOR, y hay un estudio que se está haciendo, y nosotros vamos a participar en ese estudio con palbociclib, que es un inhibidor de la ciclina 4,6, y que ha demostrado tener actividad en pacientes en combinación con letrozol y recientemente en fulvestrant, y está aprobada creo que ya en México, o está en el proceso de aprobación en México, está aprobada en Estados Unidos y en Argentina y en Chile. Y ese es el estudio, 4,600 otra vez. Todos independientemente recibieron quimioterapia, y va a tener etapas 2 y etapas 3. Y nada más vamos a tener 1,000 pacientes con etapa 2, ganglios negativos, y el resto tienen que ser de 3,600 de más riesgo.
y van a tomar palbociclin por 2 años. Bueno, estas son las guías de quimioterapia que estamos dando a los pacientes hoy en día. Y estos, ya les comenté que los inhibidores de la aromatasa entran a jugar un papel en la mujer posmenopáusica. Tamoxifeno todavía puede ser una opción en premenopáusica de bajo riesgo o en posmenopáusica que no puede tomar inhibidores de la aromatasa. Y este grupo de mujeres premenopáusicas se debe considerar para un bloqueo hormonal si lo tolera bien. Entonces, ¿qué empezamos? Le bloqueamos los ovarios, vemos cómo lo tolera. Si lo tolera bien y la paciente, a lo mejor, por ejemplo, para fines prácticos, es sustancialmente más barato hacer una oforectomía quirúrgica que dar un agonista de LRH. Entonces, pero hay que ver que lo tolere la paciente antes de quitarle los ovarios. Entonces, más o menos les di un panorama qué ha pasado en el cáncer más común, cáncer de mama más común, y cómo se ha transformado el tratamiento y lo que ha cambiado de una manera importante clínica, práctica, es la selección de pacientes, y estamos dando menos quimioterapia a este grupo de pacientes y pensamos que vamos a dar terapia blanco. Muchas gracias.